Tengo 8 horas, 58 minutos y 36 segundos en mi cabeza. Tengo el 5. Tengo el 2012. 2, 55, 80. El 4. Tengo el 10. Desde el Big Ben o desde Buckingham Palace, partiendo de Piccadilly o iniciando el camino en Trafalgar Square, pasando por London Bridge o dejando atrás Oxford Street. Son muchos los caminos, pero lo importante es llegar aquí. Aquí empieza Back to London 2012. Desde hoy y durante los próximos 12 meses nos adentraremos en el día a día de los deportistas de Bad Basque Team. Por ello, precisamente hemos elegido este escenario, el futuro Estadio Olímpico de Londres. Aquí comienza y concluirá Back to London 2012. Aquí empieza la cuenta atrás. Serán 12 meses cargados de esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo. Pero ante todo compartiremos un sueño que se ha convertido en obsesión. El sueño olímpico. Para todo deportista, el asistir a una Olimpiada es el sueño, ¿no? Tú solo piensas en lo que tienes que hacer y solo piensas en eso. Sueñas en ir a una Olimpiada y luego sueñas en conseguir una medalla. Todos son sueños y realizarlos, pues dices, joder, pues está aquí, ¿no? Está aquí. El sueño olímpico, como quieras llamarlo, me pilló no de sorpresa del todo, pero un poco sí. Mi primera Olimpiada, ¿no? Para mí era algo tremendo. O sea, me impresionó mucho ver a la gente, a los deportistas más famosos del mundo, verlos ahí de cerca, pues eso, comiendo al lado tuyo en la Villa Olímpica. A mí me tocó Carl Lewis, Ben Johnson en el 88, o sea, de esas caras que te recuerdan, ¿no? Y dices, joder, pues está este, ¿no? Pero que al final son gente como tú y con las mismas ilusiones que tú, y eso fue también una de las cosas más bonitas de recuerdo que tengo. La Olimpiada de Moscú me hizo mucha ilusión. La de Los Ángeles, obviamente, por la medalla. Yo era de los más jóvenes del equipo y a priori no tenía muchas opciones. Sí. Cuando estoy desanimado, echo la película para atrás y me acuerdo. Tengo el vídeo, lo tengo ahí en DVD, lo he visto alguna vez, pero bueno, son cosas que han pasado. Y bueno, ahora tengo la opción de ir otra vez a los Juegos y a ver si con un poco de suerte y haciendo las cosas bien, pues consigo un mejor resultado. Y el sueño es la Olimpiada, vamos. La magnitud de la Olimpiada es otro concepto. Sí, a veces piensas que habría cambiado si no hubiera tocado esa puerta, sin la penalización, pero va, son cosas del deporte. De momento estoy tranquilo porque tengo confianza en mí mismo y sobre todo pues por eso estoy tranquilo. Porque... Yo sí que te veo tranquilo, ¿eh? Ya, no, es que... ¿No eres tan seguro? Sí, porque sé que si las cosas salen bien y creo que saldrán bien, pues estaré ahí y voy a estar en medallas. Va a ser difícil, siempre es difícil medalla, pero yo creo que tengo la posibilidad y si juego bien mis cartas, pues estaré ahí arriba. Está claro. Pero tú no pensabas ser cuarto en Pekín, ¿o sí? Hombre, pues claro. Tampoco, no, sin más. Ahí va un poco pues hacer lo mejor posible y a ver. Sabía que, hombre, haciendo... Que tienes posibilidades. Sí.
Para medalla igual no, pero que entre los 5 primeros, 6 primeros, sí. Sabía que haciendo las cosas bien, sí. Y al final hice cuarto y fallando un poco. Y toqué la penúltima puerta, que claro, sin el toque pues estaba ahí tercero. Pero por eso te digo que, en fin, por seguridad sí puedes pensar de que está difícil la medalla, pero también tienes que pensar en ella. Sí, sí, eso es seguro. Yo creo que estás cerca para... Sí, sí, seguro, seguro. Ahora, sobre todo, que ya sé que estoy allí, o sea, que ya tengo el nivel, ahora sé que si las cosas salen bien, estoy en las medallas casi seguro. Seguro nunca... No, seguro no está, claro, pero hay que conseguirla. Lo que pasa es que estoy ahí. Con la experiencia que ya tienes de la primera Olimpiada, ya esto cambiará. Sí, slalom, si tienes un mal día puedes quedar el 40 y pico, claro, y el siguiente, o la siguiente competi, pues el primero. O sea que, bueno, te busco ya. Vamos a ver en Londres. Yo voy a ir, yo ya tengo plaza. Tú la tienes que ganar. Sí, sí. Deportistas que persiguen un sueño, y es que en ocasiones la llama olímpica se convierte en un anhelo, en toda una obsesión. Nuestro próximo protagonista se enfrenta a un año de trabajo para seguir creciendo, pero con la tranquilidad de haber conseguido ya la plaza para Londres. Pablo Carrera es el primer deportista vasco que ha conseguido el pasaporte para Londres 2012. Cumple su 5º año como interno en la residencia Blume de Madrid, un lustro de dedicación plena en la que el tiro olímpico se ha convertido en algo más que un deporte. Es mi vida, ¿no? Es lo que me hace levantarme por las mañanas y trabajar y seguir, es lo que me motiva. El tirador bilbaíno es uno de los centenares de deportistas que residen en la Blume y se entregan en cuerpo y alma a sus disciplinas con un único objetivo: llegar a lo más alto. Los deportistas de alto nivel somos obsesivos. Llega un momento en la vida en que no te das cuenta, pero te has dedicado a esto. Es todo un poco más obsesivo que estando fuera. Estamos aquí todo el día metidos. Centrarte y poner toda tu ilusión y tus fuerzas en lo que quieres conseguir. Si quieres conseguirlo, pues tienes que luchar con todo al final. Son en definitiva jóvenes que renuncian a la forma de vida de sus amigos, dejan atrás sus casas y familias y aceptan un régimen de internamiento exigente, máxima disciplina y muchas horas de trabajo dedicadas íntegramente a mejorar y crecer como deportistas. Exige renunciar a casi todo. Llega un momento en tu vida en que tienes que priorizar. Sabes desde pequeño, sabes que hay cosas que no puedes hacer. Entonces, bueno, estás acostumbrado, ¿no? Son muchas decepciones. Viviendo por y para el deporte. Historias que tienen mucho en común. Todos comparten una obsesión y unas metas. Llegaron al deporte de élite casi sin darse cuenta y, sin embargo, como en el caso de nuestro protagonista, se ha convertido en su forma de vida. Fue muy rápido porque yo empecé en 2004, en Semana Santa, y en enero de 2006 ya estaba viniendo a Madrid a hacer concentraciones y en septiembre ya estaba aquí interno en la Blume. Pues al principio fue como el cambio, ¿no? Yo nunca había estado en una residencia de interno. Al principio convivía con otro compañero en la habitación, estás un poquito en ese rollo de estar todos juntos. Como decían por ahí un compañero, el gran hermano, ¿no? Pablo consiguió en mayo en Fort Benning, en Estados Unidos, su pasaporte para Londres. A sus 25 años, la de la capital inglesa será su primera participación en unos Juegos, algo con lo que ha soñado desde sus primeros contactos con el tiro olímpico. No sé, una sensación de euforia, ¿no? De decir, joder, oye, pues he visto la recompensa de mi trabajo, ¿no? De ese esfuerzo diario de tanto tiempo y, bueno, pues, joder, por fin voy a poder cumplir mi sueño, ¿no? Es el trabajo de bastante tiempo, es el esfuerzo que has dedicado, las cosas que has dejado atrás para poder hacer, pues poder ir a esa competición. Tenemos que saber valorar lo que ha hecho Pablo, que es una cosa muy compleja. Con independencia de que luego las Olimpiadas haga un mejor papel o un peor papel, el hecho simplemente de ir es muy, muy difícil. Concluye otra jornada de entrenamiento en la Blume de Madrid. Aún queda un año para que Pablo alcance su participación en la gran cita del deporte. Un año de trabajo en el que el bilbaíno apurará sus aspiraciones olímpicas. Atreverme, me gustaría,
Me gustaría que fuera final mínimo, ¿no? De ahí diploma o medalla ya sería ya un paso más, ¿no? No es imposible, tengo marcas para poder conseguirlo, pero te la estás jugando en un día. Con gente que tiene mucha más experiencia que tú, habrá que ir a hacer lo que se pueda, y si se puede ganar, mejor, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en Londres. Maiderunda representa sin duda el espíritu de superación. Se rompió la triada en uno de sus primeros entrenamientos del año en el mes de enero. Hoy, 7 meses de dura recuperación más tarde, ha vuelto a entrenar con el único objetivo de luchar por una medalla en Londres. Yo estaba agarrando una pierna, creo, y estaba empujando, ¿no? Y me quedé desequilibrada un poco y él me giró y la rodilla no giró, ¿no? Se quedó en el sitio. Me quedé bastante frío, sobre todo por la primera reacción de ella, que fue, pues eso, echarse las manos, el dolor. Te pasa por la cabeza 1000 cosas, ¿no? Adiós mi carrera, adiós mi sueño olímpico. Fue el palo de decir, joder, bueno, la planificación justo veníamos de haberla cerrado, estaba ya hecha, empezábamos a trabajar y bueno, y en el minuto 1 parar, ¿no? Una etapa más en la que he aprendido mucho, ¿no? Una segunda lesión de un ligamento cruzado con un menisco, una triada, ¿no? Cualquier otro deportista podría haber flaqueado mentalmente y haber dicho, me pilla muy mal, es el momento de retirarme. Ella, al contrario, ella siempre ha tenido ese objetivo y siempre ha tratado de recuperarse lo más rápido posible para volver a la competición, una que se caracteriza por ser muy metódica y por venir todos los días, mucho sacrificio. Es una rehabilitación que es dura y es de ser muy constante. ¡Isho! ¡Can! ¡Vale! He vivido siempre en Olaeta, ¿no? Es un pueblo pequeñito, muy tranquilito, pero sobre todo, bueno, pues aquí tengo mi trabajo, tengo mi familia y sobre todo puedo combinar, ¿no?, el deporte con la vida que llevo aquí. Yo me dedico a la mañana, traigo la leche, le doy los fermentos y luego ya le doy cuajo y ya me marcho a hacer la rehabilitación. Mi madre es la que también hace el queso, claro. Aquí está la iglesia, mi casa, la casa de mi hermana. Y bueno, y de fondo tenemos San Boto, que apenas se ve, rodeado de naturaleza. Maider apura su recuperación mientras ve cercano el momento de su retorno al tapiz. Luchar por los metales en Londres es uno de sus sueños. Después le aguarda el gran reto, el de ser madre. La lucha ha sido el pilar más importante de mi vida, porque con la lucha ha sido con lo que he evolucionado. Yo he crecido con la lucha y me he formado como persona con la lucha, entonces no renegaría nunca de este deporte, ¿no? Para mí ha sido el mejor ejemplo de vida, ¿no? El superar día a día dificultades, la capacidad de superar esos momentos malos, que Londres está ahí, que puedo llegar y que todo lo que he hecho durante estos meses creo que ha sido todo de cara a eso, ¿no? Una medalla olímpica, es mi sueño y espero por lo menos estar en Londres para pelear por ello, ¿no? Sí, yo siempre he tenido claro que Londres era mi punto de llegada, por eso cuando me lesioné dije, bueno, todavía estamos a tiempo, yo quiero seguir marcándome ese plazo, porque sí que, bueno, pues ya tendré 36 años, ya la edad pues ya me va marcando, ¿no? De que, bueno, si quiero ser madre tengo que serlo ya y no, para mí ser madre es algo que con 20 años puedes disfrutarla, ¿no? Pero yo creo que ya a mi edad ya has vivido toda una vida y es como, bueno, empezar otra vida nueva.
Más allá de los Juegos, son muchos los deportistas de Bad Basque Team que compiten en disciplinas no olímpicas. En nuestra sección El Duelo enfrentamos a 2 deportistas. Cada uno de ellos tendrá que competir en la disciplina del otro. El reto de hoy enfrenta a Patxi Usobiaga y Joseba Querejeta. El reto está claro, Patxi, del tiempo que Joseba necesite para ascender la vía, sea del que tú dispongas para pescar, nunca mejor dicho, en río revuelto. El tiempo lo marca, si alguno de los dos no consigue subir es el que pierde, pero si los dos cumplís, el que menos tiempo invierta será el que gane. ¿Lo tenéis claro? Bueno, más o menos sí. Pues suerte para los dos y que ganen mejor. Venga. He elegido esta vía como para retarte porque fue la primera vía que escalé cuando tenía 10 años. Ajá. Se llama el primer largo de náufragos, nocturno, y el segundo y el tercero son Quique. Ya. Y bueno, está en Acharte, en el primer espolón, y es la primera vez que hice con 10 años. Pues tienes que ir soltándolos, bien sea por la cuerda, así, soltar de la pared y te quedas colgando aquí, o las coges. Sí, me las cuelgo y te yo. las cuelgas aquí. Vale. Te tienes que dar vida porque tienes un tiempo. Bueno, Joseba, ¿preparado? Bueno, más o menos. Suerte. Venga, gracias, me da falta. ¿Preparado? ¡Tiempo! ¿Ahí? Ólida, perfecto. Guay. Más rápido de lo que parece, Patxi. Te va a hacer pescar. Joder, esta resa, ¿eh? Shoki ha soltado. Venga, anca. Se va, anca. Bueno. Con 2 cojones, hombre. Un poquito bajada sí que es, ¿eh? ¿Cómo eres tú de capaz? Lo paso ya. Papelón. Bueno, chicos, 1 hora 21:50 es el tiempo de Joseba, Patxi. Es el que vas a tener mañana para cumplir tu reto, que es pescar en apnea y bajo el agua. ¿Cómo lo ves? Que igual aguanto 15 segundos en la línea. Bueno, lo importante es, si nos coge un pez de tamaño, yo creo que sería bueno ya. Tal y como me ha puesto hoy la dificultad, yo tendría que ponerle una profundidad entre 20 y 30 metros, más o menos, con agua sucia y con olas. Bueno, chicos, lo dicho, el crono dicta 1 hora 21 minutos 50 segundos. Joseba, Patxi, el tiempo que tienes mañana para pescar, lo tenéis claro, ¿no? Ya tengo ganas de que llegue mañana. Yo también. Bueno, pues hemos llegado a la segunda parte de este reto. El escenario ha cambiado, Patxi y Joseba, pero vamos, las bases son las mismas. Ayer lo dejamos claro. 1 hora 20 minutos 50 segundos, Joseba, es el tiempo que necesitaste para ascender la pared. Y es el tiempo que hoy, Patxi, tú tienes para intentar pescar un ejemplar. Bueno, pues como os dije ayer, chicos, suerte para los dos y que ganen mejor. A ver, va. Venga, suerte, máquina. El arpón es una pieza fundamental en la pesca submarina, obviamente. Se carga siempre debajo del agua. El arpón tiene dos posiciones de potencia, 1 y 2. Vas con él apuntando hacia adelante porque de cualquier esquina te puede salir a una pieza. Bueno, Patxi, Lucía Press. Torteón. Démora. Buah, tío, me tenéis que llevar a tierra, estoy muerto. Joder, tío, me ahogaba abajo. Necesitaba agua y tragaba agua. Qué agonía, tío. No vuelvo al mar. Al palio. No.
No me ven ni más. ¡Nunca más! Hemos llegado ya al final de este reto y hay que reconocer que aunque Pachi ha estado cerca de poder pescar, luego el mar ha podido contigo, Pachi. Sí, la verdad es que el primer tiro que he pegado ha sido bueno, pero luego me ha reventado. Es algo que puede pasar, ¿no, Joseba? Que el mar tiene sus cosas también. Sí, algo que puede pasar porque así como el mal de vértigo que suele tener mucha gente, cuando va a la montaña pues hay gente que viene al mar y se suele marear. Bueno chicos, pues llegados a este punto, está claro, Joseba consiguió ascender la cima, Pachi no has conseguido pescar aunque te hemos visto esforzándote al límite, así que solo queda reconocer al ganador. Llega un mes plagado de competiciones que pueden abrir la puerta de Londres para algunos de nuestros deportistas. Iñaki Lejarreta abrirá el fuego con el Campeonato de Europa de Mountain Bike en Eslovaquia. Días más tarde será Juanjo Aramburu, el tirador irundarra, el que tratará de conseguir su plaza para los Juegos en Belgrado, también en la máxima cita continental. En Hungría, el piragüismo de pista vivirá su competición más importante en 2011. Íñigo Peña y Ekaitz Sayé se la juegan en una cita de máximo nivel, el Campeonato del Mundo. Más cerca de casa, en París, la representación vasca aspira a lo más alto en el Campeonato del Mundo de Judo, en el que Ollana Blanco y Sugoi Uriarte lucharán por los primeros puestos. Por último, turno para las chicas de la selección estatal de hockey hierba. Una buena actuación en el Campeonato de Europa de Alemania podría otorgarles el billete directo para los Juegos. Quedan 12 meses para las Olimpiadas y Londres se prepara ya para la gran cita. Nos adentramos en las calles de la capital británica y hablamos con sus habitantes en Waiting for London. La estación de Stratford será la principal vía de acceso a las instalaciones olímpicas durante los Juegos de Londres 2012. Zona obrera ubicada al este de la ciudad que hasta la adjudicación de los Juegos el londinense común apenas se planteaba pisar. Las instalaciones olímpicas están provocando profundos cambios en la fisionomía de la hasta ahora olvidada Stratford. But we have an enormous number of interest as well from quite mixed groups, and a lot of Londoners come here that have never been to this part of London ever before, and that's because it had such a negative press, you know, for actually quite a few hundred years. You know, people wouldn't dream of coming to this part of London. I'm Canadian, and I've been living here for 6 years now. So I was here before even the Olympics were announced. And I know this area even before anything happened, so I have a very good understanding about the change. It's really changing, yeah, absolutely. I think, you know, it's going to be good for the East End of London. Yeah, it was dirty, it was ugly, and we have old buildings around this area and it was undeveloped. But right now you can see tremendous change. The wheat is going through a nuclear error, but I have no fear. This is a massive change for the area because before that it was heavily industrialised or whatever, and a lot of local businesses, and a lot of the ground was contaminated, and all the ground has been decontaminated with a process that's taken place on site. The shopping centre now where Westfield is will be the Marks and Spencers and John Lewis and a number of other retailers, and that will now be the biggest shopping centre within the UK. Behind it, all the tower blocks, or all the flats, which is the accommodation for all the athletes when they come over. They'll be staying there prior to competing. And then over on the left we have the aquatic centre where all the swimming events will take place. And behind us the main athletic stadium. Sin embargo, no solo al este, sino también en el centro de la capital inglesa, 7,5 millones de londinenses esperan con expectación los cambios que la cita olímpica traerá consigo y que la ciudad ha empezado a experimentar. Yeah, definitely. At the moment, you're starting to find a bit of a buzz around the Olympics. It's becoming more newsworthy. People are starting to talk about it a lot more. Businesses are definitely starting to talk about it a lot more. So, looking forward to 2012. Yeah, I think the closer it gets, the better it'll be. The ticket sales have gone well, I believe. So, yeah, be exciting time. Sus habitantes y las decenas de millones de turistas que se esperan aguardan con brazos abiertos la llegada de deportistas de más de 200 países y, por supuesto, el desembarco de Bad Basque Team. Welcome, Bad Basque Team!
Welcome, Basque team. Welcome, Basque team. Welcome back, Basque team. Maiderunda o Pablo Carrera, las calles de Londres y el sueño olímpico han sido solo algunos de los protagonistas de este primer Back to London 2012. Nos despedimos hasta el próximo programa. Entre tanto, pueden seguirnos y acceder a contenidos inéditos en Facebook y Twitter buscando el nombre del programa, Back to London 2012. Gobierno vasco y Euskal Irrati Telebista unidos por el deporte, con el patrocinio de Naturgas Energía.